Aquí hay una gran pregunta. ¿Le están pagando por esto? Porque no es normal que una persona... Es lo que se comenta, alegada y Exacto, aparentemente... ¿le están pagando por esto? Fernando Carrillo, ¿te están pagando por esto? Bueno, mi gente, ustedes saben que hace solamente unos días yo aquí en el programa dije que iba a dejar de seguir a el actor Fernando Carrillo al verlo en Venezuela apoyando al gobierno de Maduro. Mi video se fue a todos lados. Obviamente al punto que llegó a los oídos de Fernando en Venezuela, y Fernando me ha enviado un mensaje que quiero que lo escuchen porque lo puso el viernes, pero estábamos en tanta cosa que no nos dio tiempo a ponerlo. Vamos a escuchar lo que dijo Fernando. Ahí salió mi adorada flaca Lili Estefan también a dejar de seguirme, a decirlo en Pipo. De verdad, Lili, estoy totalmente sorprendido porque ni siquiera has venido nunca a Venezuela. ¿Por qué no vienes a Venezuela con tus hijos? Pero te va a pasar algo. Que tus bellos hijos cuando vean Venezuela y vean lo que pasa aquí, te van a decir, Mommy, I want to stay living in Venezuela forever. Eso es lo que va a pasar cuando vengan con ese par de hijos hermosos, talentosos que tienen. Y tú también, Lili, tú también te vas a enamorar de Venezuela, de mi Venezuela. No es la que te están pintando y la que te están diciendo y la que te están engañando, ¿entiendes? Porque esa no es la Venezuela, es un país democrático, mi amor. Yo voy a ir a Venezuela un día, pero cuando Venezuela sea libre. ¿Qué es lo que tú no entiendes, Fernando Carrillo? ¿Pero en qué mundo vive él para decir que Venezuela está bien, señores? Mira, yo lo dejé de seguir porque yo lo seguía por actor. Yo conozco a un actor de hace muchos años y está usando, yo creo que todos esos seguidores para influenciar. A mí no me influencia nadie. No puedo seguir una persona que de actor se ha vuelto activista político de un régimen que todos sabemos que está mal, inaceptable. Y al final lo que pienso es que, ¿qué te puedo explicar? ¿Le dolió que lo dejé de seguir? Pero cuando haya democracia, obviamente, ahí estaré. Pero por el momento, lo que más me molesta es que está jugando con el dolor de todo un pueblo que sabe que las elecciones fueron un fraude. No, y al igual que tú, muchísimas personas lo han dejado de seguir porque, como tú mencionas, yo también lo seguía a él porque, ¿te acuerdas? Era actor, un actor que todo, pues, apoyábamos, pero la verdad es que cuando tú escuchas, ves esos videos, tú dices, la persona no puede estar bien de la mente, obviando una cruel realidad que vive Venezuela. Aquí hay una gran pregunta. ¿Le están pagando por esto? Porque no es normal que una persona... Es lo que se comenta, alegada y aparentemente... ¿Le están pagando por esto? Fernando Carrillo, ¿te están pagando por esto? ¿Cambiaste de su dignidad, su integridad? No, a ver, ya no eres actor, o sea, ¿estás en la política ahora? No lo entiendo. Yo no estoy en la política, yo estoy con la gente que está dolida, que está decepcionada y que quiere una Venezuela libre. Con el sufrimiento de un pueblo, claro. Eso es todo lo que te puedo contestar. Yo voy a ir a Venezuela cuando sea libre. Amén. Hoy en la mañana, estando en casa, me escriben inmediatamente una amiga mía que le acababan de decir, la villa de Marc Anthony en Casa de Campo, señores, se está quemando. Esto es, por supuesto, en Dominicana. Estaba siendo consumida por un voraz incendio. Todo el mundo se preguntaba, Marc Anthony, ¿sabrá lo que está pasando? Exacto. Bueno, rápidamente nuestro equipo salió para el lugar para traernos todos los detalles. Así que vamos a pasar de una vez con Andrea Ramos para que nos cuente lo que está sucediendo. Adelante, Andrea. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Lili, Clarisa, muy buenas tardes. Efectivamente, me encuentro a las afueras aquí de Casa de Campo, como ustedes acaban de mencionar, y efectivamente un voraz incendio afectó la lujosa villa de Marc Anthony en horas de la mañana. Según imágenes a las que tuvo acceso el gordo y la flaca, se observa cómo la mansión ardía en llamas, pero hasta el momento se ha dicho que ya el fuego fue controlado. Sin embargo, conversamos con la publicista de Marc Anthony, ella se llama Blanca Lasalle, y nos dijo que gracias a Dios al momento del siniestro, ni el cantante, ni su esposa, ni ninguna de sus familias estaban dentro de la mansión, y gracias a Dios el personal que se encontraba allí tampoco resultó afectado. En esos audiovisuales también se observa cómo los bomberos tratan de sofocar el siniestro en la propiedad conocida como El Oasis. Según la publicista de Marc Anthony, el fuego comenzó del lado izquierdo de la propiedad en el área de
los kioscos. Esto es por el área de la piscina, donde usualmente se hospedan los huéspedes. Según el equipo del cantante, los bomberos, como dije, ya tienen toda la situación controlada y la casa principal no sufrió daños. El Gordo y la Flaca también tuvo acceso a imágenes aéreas de cómo quedó la villa luego del siniestro. Y efectivamente se observa que se registró en el área de la piscina y que la casa principal no resultó afectada. Hay que destacar que Casa de Campo cuenta con su propio cuerpo de bomberos y que las medidas de seguridad aquí son extremas porque se alojan muchos famosos, y hasta el momento el cuerpo de bomberos de Casa de Campo no ha ofrecido ninguna información, no ha emitido ningún comunicado, ninguna autoridad se ha referido a este hecho. Hay que esperar para que luego digan cuáles fueron las causas que lo provocaron. Marc Anthony, hay que decir, adquirió esta villa en el año 2014 y se casó en ese mismo año aquí con la modelo venezolana Shannon de Lima en una ceremonia donde asistieron diversas celebridades. En esta propiedad, Marc Anthony la utiliza, hay que mencionar, como un refugio. Aquí él viene de vacaciones, aquí se hospedó, estuvo con su familia, pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo, viene de vacaciones. Es un lugar que él ha utilizado para refugio. De hecho, también vienen varios invitados, vienen sus familiares. Hay que mencionar también que esta es una lujosa villa que cuenta con 10.000 pies cuadrados. Tiene una casa principal con acabados de lujo de pino americano, así como varios bungalows, alojamiento para 24 personas y 2 piscinas. Una de ellas asemeja a una playa artificial, entre otras amenidades. Hay que destacar que Marc Anthony se presentará el próximo 24 de agosto en Santo Domingo, y él, cuando tiene presentaciones en la República Dominicana, se queda aquí en esta villa y de aquí se traslada en un helicóptero al concierto. Sin embargo, hay que esperar si luego del incendio, cuando él llega a la República Dominicana, la villa está lista para que él pueda alojarse o se pueda hospedar en otro lugar. Es la información que tengo desde Casa de Campo en la Romana, República Dominicana. Regreso a los estudios del Gordo y la Flaca. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por toda esa información. La veo muy cerca de la entrada y salida, o sea, se usa para entrar y salir de Casa de Campo, que es un resort muy exclusivo, como lo ha dicho ella. Justo Marc Anthony vive cerquitica por donde está la cancha de fútbol de allá de Casa de Campo. Obviamente, todo el mundo le ha llamado la atención porque hace solamente ¿cuántos años? Maybe 2 años atrás, también vivimos el incendio del yate de él aquí en la ciudad de Miami. 2019. O sea, 2019, un poquito mucho más entonces, señores, ya casi 5 años, que aquí en la ciudad de Miami también se incendió el yate. Que habían miles de teorías, ¿verdad, Flaca? Decían, no, que fue a propósito, no, que fue un accidente, y entonces ahora se le él quema no había prestado, la villa. o sea, él no estaba en el yate en ese momento, y lo que yo recuerdo de aquel momento es que había otras personas que imagino que le había dicho, sí, puedes usar mi yate. Yo no creo que nunca dijeron quién, pero tampoco hubo heridos, o sea, todo el mundo salió bien en ese momento. Sí se hundió, yo me imagino que sí, el seguro tuvo que pagar todo esto. Bueno, y ahora vemos entonces esta área de ese compound, porque es un complejo precioso. Hermoso. Muchas personas preguntaban también en redes sociales por los animales. Siempre hemos visto que Nadia, cuando publica fotos, hay unos cisnes de lo más lindos atrás. Y bueno, al final el cantante tiene que tener, claro, porque es un lugar maravilloso para él, donde él se desconecta. Y justo el 24 de agosto, que va a estar en Santo Domingo, dicen que él planeaba estar ahí, obviamente, en esa. Pero gracias a Dios que no había nadie, mi Flaca. No había nadie y no pasó nada. Gracias a Dios. Tienen todas las imágenes que tuvimos en el Gordo y la Flaca. Marc, de verdad, lo sentimos. Porque te aseguro que así sea millonario, así haya seguro. Claro, Señores, con tu sudor. Nuevamente el caso de Pablo Lyle está dando muchísimo de qué hablar, y es que cuando se pensaba que todo estaba bajo control, ahora el actor vuelve a tener un duro revés. Pasamos en vivo con Tania Charry, quien ha estado desde el día 1 con este caso y nos explica pues todo lo que está pasando. Mi querida Tania Charry, ayer dimos noticias de que probablemente saldría en el año 2026. Cuéntame qué está pasando en el día de hoy.
antes de pasar con la noticia, Lili Estefan, de verdad que tú sí eres envidiosa. Esperaste que yo me viniera para Los Ángeles para invitar a Eduardo Yáñez al estudio. No lo pudiste invitar cuando yo estaba allá en Miami, ¿no? ¡Qué cosa! No coincidió, el timing es todo en la vida y en este momento no se pudo. Qué lástima que estoy sola aquí con él. Así que lástima, ¿no? Besitos, Eduardo, te quiero muchísimo. Un beso y un abrazo muy fuerte. Lili, retomando el tema de Pablo Lyle, gracias, Eduardo. Fíjate que es lo que los familiares quisieran, ¿no? Honestamente, que Pablo saliera más pronto de lo que la jueza le dijo que tenía que cumplir en prisión. Él acaba de perder un punto muy importante por el cual estaba aún peleando en su caso, y en esta historia les explico todo, así que presten mucha atención. Cuando Pablo Lyle fue encontrado culpable por el homicidio involuntario de Juan Hernández, él y sus abogados no estuvieron de acuerdo con la manera como se llevó el juicio. Dijeron que hubo muchas irregularidades y apelaron. Es decir, querían que se hiciera otro juicio. Hace unos días, la Corte de Apelaciones de la Florida escuchó los argumentos de su abogado y la decisión fue tajante. Fue negada. La única corte que queda sobre esta Corte de Apelaciones es la Corte Suprema de la Florida. Y normalmente los casos no llegan a ese nivel. La Corte dijo que las decisiones que los jueces tomaron en este caso, desde el principio con la petición para tumbar los cargos, hasta las decisiones que se hicieron durante el juicio, la Corte sintió que ninguna de esas decisiones fueron un abuso de poder. Lo que quiere decir que Pablo pagará los 5 años de cárcel que determinó la jueza. En estos momentos ha cumplido alrededor de 1 año y 6 meses en prisión y según documentos oficiales, Pablo saldría el 16 de abril del 2027, pero sus familiares esperan que se le reduzca ese tiempo. Pues nada, o sea que lo que saben y que nada, que él sale en diciembre del 2026 y ahí espérenlo cuando salga. Bueno, son nuestras cuentas en temas de contando como buen comportamiento. Lo poco que yo sé es que lo menos que tú puedes hacer por ley allá es el 85% de tu sentencia. Entonces, o sea, nosotros pensando en que a lo mejor por buen comportamiento él pudiera salir en esas fechas, más no sabemos, no es como nada más un estimado que hicimos. Eso es algo que se da, que se va dando y que según yo te van evaluando. Les digo, estoy hablando desde mi desconocimiento, Ana contó que contrario a lo que se dijo que estaba deprimido, Pablo está tranquilo y recibiendo la visita de sus hijos. Sí, entramos a visitarlo, estamos con él toda la mañana, hemos conocido a sus roomies y digo, es un ambiente súper familiar, la verdad es que conocemos a la mayoría de la gente que está ahí, a sus familias y ya llegamos y saludamos a todo el mundo, entonces... ¿Cuándo sí. fue esa última vez que lo vieron? El año pasado, en noviembre, en su cumpleaños. Ana también confirmó que el divorcio ya se finiquitó y que trata de sacar a sus hijos adelante. La verdad es que estamos muy bien, o sea, no hay nada más que decir. Haciendo lo que tenemos que hacer y nada, trabajando, nada de tristezas. Él está bien, o sea, la verdad es que no dice nada más como el presente, vivir un día a la vez y ya. Si comenzamos inmediatamente con una... ¿Con quién? Niurka Marcos. Ay, señores, que no hay manera de que se quede callada. Sí, es que no. Tú sabes que hablar de Niurka es saber que va a haber una respuesta. Por supuesto. De hecho, yo estaba esperando este momento. ¿Lo estabas esperando? Claro. No, yo creo que Jackie Guerrido no vino hoy porque no quería estar en este momento. No, mentira. Tan bella Jackie que estaba aquí también. Ay, sí, tan bella que me acompañó por 2 días en lo que tú llegabas. Oigan, hace unos días solamente, señores, Juan Osorio se atrevió, y yo lo dije, se atrevió a decir que Niurka Marcos era vulgar y que no tenía ningún talento, solo el de hacer escándalos. Y como tú dijiste, flaca, no se quedó callada, mi amor. Dijo tantas cosas al productor que, es más, yo ni voy a decir más nada, miren ustedes. Juanito Osorio. El único recurso que se te ocurre, según tú, para ofenderme es decir que yo no tengo talento, mi amor. De mis talentos tragaste. O sea que el karma te viene por malagradecido. Pero lo peor de todo esto, mi querido Juanito, es que, a ver, dime, cuéntame tú, ¿cuál es el talento de tu mantenida?
Porque el único talento que ha demostrado tu maternidad es imitar tus arrogancias, tu prepotencia y tu maltrato a la gente. Es como tu réplica, pero chafa. Así, de que nadie le cree y nadie le hace caso. ¿Cuál es su talento? A ver, dime. Porque del mío tragaste. Mira, te voy a dar una prueba, Juanito Osorio, de que tus lujos los pagabas con mi carrera, con ese talento que tú dices que yo no tengo. ¿Te acuerdas cuando salí embarazada? Que estábamos comprando el departamento en La Joya, en Acapulco. Salí embarazada y obviamente nada más ganaba mi exclusividad, que era evidentemente para comprar todo lo del bebecito. Y para sacar adelante a mis hijos, porque tú no los mantuviste, los mantuve yo. Pero ¿te acuerdas que tuvimos que devolver el departamento que estábamos comprando? Porque tu sueldo no te alcanzó, mi amor, para jalar con esa carga tú solo. ¡Ah! Yo creo que tú lo que estás celoso de verme con toda esa cantidad de músculo. Mira, mira, mira. Todo lo que me estoy comiendo, tú lo que estás celoso. Aparte, tú sabes el bicho feo que se está comiendo esa niña. O sea, tú. Y viejo, además. La tienes que mantener, porque si no, ¿cómo va a permanecer? A ver, un ejemplo. Deja de darle un quinto. Deja de darle un quinto y va a ver si sigue ahí. Estoy haciendo gin, Pero mientras, pues le entro a la carrilla contigo, mi querido Juan Osorio. Mira, te voy a decir una cosa. Yo estoy consciente que tú me conoces a mí perfectamente y que sabes que te voy a tirar para atrás. El problema es que no sabes lo que te voy a tirar para atrás. Y cuando te tiro para atrás te enojas y te arrepientes. Porque es que no haces conciencia. Tu soberbia, tu prepotencia, tu arrogancia no te deja ver, te tienes ciego. Entonces, espero que aguante vara, bebé. ¿Entendiste? El que se lleva se aguanta, no mito. Ninel Conde alborotó las redes sociales anoche al compartir estas fotos y le llovieron los mensajes de sus seguidores preguntándole al bombón asesino quién era, porque como ven se le pasó un poquito las manos con los filtros. Ya ustedes saben que la gente no perdona a una, señores, y esa no se la dejaron pasar. Imagínate que es tanto que hasta hay un split por ahí de cuando ella estuvo con Raúl conduciendo la última vez y cómo se ve en la foto de ahora. Y por supuesto la diferencia es bastante amplia, estamos viendo en pantalla. No sé si Lili y Jackie tienen alguna opinión. ¿Se parece o no se parece? No se parece tanto en esta foto reciente que se tomó. Más de todo. A ver, Clary, veo más de todo. Veo más cejas, más pestañas. Menos arruga, pero más labios, más pelo. Nariz diferente. Esto es una aplicación. Yo creo que es una aplicación, sí. Sí, esto puede Porque ser no quiero pensar que está perdiendo el juicio, como muy la película probable de Clarisa. Me encanta, Jackie, te amo.